Volvemos a encontrarnos. Celebremos juntos la quinta edición del Live Festival Jericó, un encuentro que reúne diversidad de pensamientos, sonidos, imágenes y palabras para inspirarnos a tejer conversaciones e imaginar nuevos mundos posibles. Durante 3 días disfrutaremos de grandes invitados como Laura Restrepo, Luz María Sierra, Elisa Guerra, Pablo Diors, Yayo Herrero, Adriana Villegas, Marta Hincapié, Santiago Rojas, Gabriel Mesa Nichols, Paula Moreno, Cristina Fuentes Larroche, Horacio Benavides, Indira Serrano, Daniel Morczynski, Santiago Beruete, Andrea Echeverry, entre otros. Ven y disfruta de una edición que reúne recuerdos y aprendizajes para mirar con optimismo el futuro. Buenos días, muchas gracias por estar acá. Qué delicia ver este teatro tan lleno para esta conversación. Para mí es un gusto tener el placer de charlar un rato con Paula Moreno, con quien tengo varias cosas en común. Las dos hemos escrito 2 libros, las dos somos columnistas, las dos trabajamos en el sector público, pero hasta ahí. Yo no he sido ministra. Yo no, y mucho menos la ministra más joven que ha habido por acá, fue ministra a los 28 años. Y la idea es conversar un rato con Paula, que está por estos días presentando su segundo libro, que se llama Soñar lo imposible, desafiando las miradas desiguales. Y antes de entrar hablar de ese libro en particular, Paula, yo sí tengo una curiosidad que quisiera que empezáramos por ahí, y es cómo una ministra, exministra, se vuelve escritora. ¿En qué momento tú decides dedicarte a la escritura y en serio? Porque es que ya van 2 libros. ¿Y cómo es ese ejercicio de escritura en tu vida y de lectura? Bueno, Adriana, muchísimas gracias, y a todos los que están acá. Ahora le decía a Adriana que en muchos espacios públicos no me da nervios, pero tengo que decir que en un festival literario me dan muchísimos nervios, no sé por qué, pero esta faceta… Y yo dije que mi reto iba a ser que en los primeros 5 minutos ya se lo hubieran quitado. Vamos a ver si lo logramos. Es el respeto, ¿no?, hacia un público, y creo que además la escritura es muy íntima, es muy responsable, es un legado. Y cuando uno no esté, las palabras, esas palabras impresas van a hablar por uno, y hay un sentido ahí muy trascendente. Entonces, primero agradecerle al Hey Festival por la invitación, a Jericó por la acogida, a todos ustedes por estar acá. Y es muy bonita esa pregunta, porque cuando yo comencé en el ministerio, un amigo y un medio novio me dijo: Paula, yo creo que estaba tan aburrido de escucharme las historias
de me pasa esto, me dijeron fea, me dijeron esto, pasó esto, no sé qué hacer, quiero salir corriendo, pues a los 28 años. Y era una persona en la que confiaba mucho. Y me dijo, Paula, ¿por qué no haces un diario? ¿Por qué no llevas un diario? Yo creo que estaba tan cansado de escucharme que dijo, Mejor escriba. mejor escriba y así organiza y ya llega más depurada cuando conversemos. Entonces sí fue el tema de un diario donde comenzó pues todo ese ejercicio. Yo en el ministerio todos los días, casi todos los días escribía lo que estaba viviendo, que fue la base para precisamente después para plasmarlo en el primer libro, en El poder de lo invisible. Y la escritura era muy terapéutica, la escritura para mí era un ejercicio terapéutico de no solamente de hacer catarsis, sino de organizar la experiencia, de dimensionar lo que estaba viviendo, de rendir homenaje, porque no quería que se me olvidara ese gesto, ese regalo, esa palabra, ese consejo, ese llanto, ¿no? Entonces había todo un ejercicio ahí de encontrarme, que incluso después cuando terminé el ministerio y empecé a escribir El poder de lo invisible, fueron esos diarios la fuente para reescribir esa experiencia, ¿no? Y para decidir la manera en que la quiero plasmar y la quiero recordar es así. Entonces la verdad es que todo comenzó ahí y después la pandemia, yo sabía que quería escribir un segundo libro, pero la verdad como que iba escribiendo cositas en viajes y como notas iba recolectando, pero en la pandemia encerrada, yo llegué 2 días antes que cerraran el aeropuerto, estaba en Lagos, en Nigeria, venía de un viaje en Sudáfrica, Mozambique y Nigeria, y a los 2 días que llegué dije, caramba, pude haberme quedado allá, lo cual hubiera sido fuertísimo, y estar encerrada en un piso 17 en mi apartamento, como con todo esto que estaba pasando, la escritura se convirtió en mi refugio, la lectura se convirtió en mi refugio y sentí la urgencia de escribir y rendir homenaje a esos liderazgos que me han inspirado, que creo que el país no los conoce tanto. Y dije, caramba, si me voy, por lo menos que esto quede escrito, ¿no? Porque la pandemia sí generó como un sentido de ya no lo postergue, o sea, si quiere publicar un segundo libro, hágalo de una vez porque hay amigos suyos que se han ido, porque hay familiares que se han ido, porque está pasando todo esto y si considera que eso es importante, hágalo de una vez. Y ahí empezó también una disciplina de 5 de la mañana a 9 escribiendo y como que me puse la meta que de verdad este libro tenía que salir. Bueno, este libro del que estamos, Paula publicó en 2018 un libro que se llama, que ya lo mencionó, El poder de lo invisible. Y ahora recientemente, en 2022, salió un segundo libro que se llama Soñar lo imposible, desafiando las miradas desiguales. Y es un libro que, digamos, una visión periodística, diría, son 3 perfiles de 3 líderes sociales. En Colombia usamos con mucha frecuencia la palabra líderes sociales, pero a renglón seguido para decir que los mataron, los asesinaron, los persiguieron, digamos todas las connotaciones de nuestro conflicto armado y nuestra violencia. Acá son 3 líderes sociales de los que vamos a hablar, pero el libro trae un primer capítulo en el que aparece Paula en Brasil contando que va a escribir un libro, ¿cierto? Y eso nos lo cuentan al comienzo. Paula en primera persona, Paula Moreno, no hay lugar a equívoco, contándonos que está en un museo en Brasil y que digamos que ya no es hora de aplazar más este libro. Y hay un capítulo final, es decir, un 5.º capítulo, muy breve, en el que Paula está dialogando con el lector. Y eso me parece a mí que lo saca del ámbito periodístico del que hablaba, de los 3 perfiles periodísticos de 3 personajes, porque hay un autor muy consciente de su rol de autor metido al comienzo y al final. Y quiero que nos cuentes un poco de eso, de por qué aparecer y
y por qué estar tan presente en esa escritura tú desde tu rol, Paula Moreno? Sí, de hecho ese capítulo es Vas a escribir sobre mí, que creo que es una cosa cuando a uno le gusta la escritura que es un problema, y es que narro el encuentro con alguien que cuando le cuento que estoy escribiendo un libro me dice, aquí estás escribiendo casi un capítulo en esa conversación. Y sí, uno empieza, o sea, todas las experiencias empiezan a nutrir lo que uno como lector también queda con la duda si es un amigo novio, como lo decías ahora. No, amigo. Amigo, no, hasta ahí llegó todo el mundo, pues es parte de la atención que uno va aprendiendo en la escritura, pero no, la verdad es que no trascendió. Y bueno, sí, Salvador de Bahía, que es un lugar fantástico, fue ese escenario. Y creo que sí, esa mezcla sí es porque quiero que el lector se sienta protagonista del libro. O sea, yo soy de alguna forma protagonista porque incluso cuando cada uno de estos líderes acordamos que iba a escribir sobre ellos, era muy claro que no era una biografía de ellos, era más narrar nuestros encuentros, que son encuentros con casi todos de más de una década, de 15 años, de vernos crecer en causas, de acompañarnos en momentos de tensión. Entonces sí, digamos que era como yo los veía a ellos, como yo, pero igual obviamente ellos tenían también una voz, pero esa voz sabían que era como yo los veía a ellos, y era casi también en gran medida un homenaje a ellos. Y era entender su experiencia a través mío, que es lo que te digo, que se vuelve como una psicoterapia colectiva. Ellos también en el proceso que íbamos escribiendo iban entendiendo su rol, su causa, su poder, en la medida en que yo les iba haciendo preguntas e iba escribiendo su historia. Entonces sí, no quería perder mi voz porque la verdad es que hacer una biografía me parece muy, y creo que es mejor, yo ya había hecho en parte la mía, mi memoria, y creo que es muy importante que uno la haga, que uno la escriba. Entonces sí quería ser como muy cuidadosa, y en gran medida es un homenaje, casi que los libros para mí son décadas, ¿no? El poder de lo invisible es esa década del ministerio, de todo esto, pero los últimos 12 años yo se los he dedicado a miles de líderes, que ya son muchísimos, aquí y fuera del país, a nutrir esos liderazgos, y era un homenaje también a lo que esos liderazgos me han dado a mí, ¿no? El sentido de vida, el propósito, la valentía, cómo me han ayudado a combatir mis prejuicios, a ser más humana, a ser también más libre en muchas cosas. Entonces sí es un libro también rindiendo homenaje, ahí escogí 3, pero en realidad podría serlo de miles de liderazgos que he podido acompañar, no solo en Colombia, sino en el mundo, y que quería contar esas historias. Entonces es básicamente eso, sí, no quería, porque además ahí estaban los recursos de escritura, ¿no? Era decir, ¿tú te acuerdas el momento en que nos conocimos? Por ejemplo, con John Reina, este padre revolucionario de Buenaventura, nos conocimos en un avión. Y a partir de ahí, clic, ¿no? Con María Roa, cuando fui jurado, yo fui 10 años jurado de los premios Semana, de los mejores líderes del país. Yo leí el perfil y yo era como, y llegué y vine a Medellín, venía de hecho de AFIT a una reunión, y yo, ¿quién conoce a María Roa? Necesito conocer a María Roa. ¿Cómo hago para encontrarme con María Roa? Entonces, claro, el libro cuenta cómo se genera el vínculo, dónde nos conocimos y cómo hemos sido compañeros de causas y de camino, ¿no? Entonces quería ser como muy honesta en mi voz en eso. Bueno, entonces hablemos ahora sí de estos líderes, y en primer lugar hablemos de María Roa. María Roa desempeña un oficio que ha sido tan, digamos, creo que el lenguaje da cuenta de lo problemático que es en nuestra sociedad. Ya no se usa, pero se usó la palabra criada, la palabra sirvienta. Todavía mucha gente habla de la muchacha, así sea una señora, habla de la muchacha o la niña que nos ayuda. Yo he visto en Facebook, en Wikimujeres y en los grupos, que estoy buscando, por favor, alguien que me pase datos porque se me fue la alegría del hogar y necesito la alegría del hogar. Y es una cantidad de palabras o de términos para encubrir
digamos, un estado de cosas ilegal en términos de relación de derecho laboral con una persona que trabaja en la casa. María Roa nos cuenta el libro, la primera presidente del Sindicato de Empleadas Domésticas Afrocolombianas. Y quiero de una vez contarles, ya que estamos aquí en Jericó, que de los 3 perfiles, 2 son de personajes que desarrollan todo su liderazgo en Antioquia. Y eso me parece que es relevante porque ese libro nos está hablando de este territorio, pues por supuesto de Colombia, pero de este territorio muy en particular. Entonces, María nace en Apartadó, tiene pues todos los conflictos familiares y sobre todo de contexto de orden público pues que la marcan. Llega a Medellín, vive la tragedia de Villatina, empieza a trabajar como empleada, sirvienta, muchacha, lo que quieran, en distintas casas de familia, como pueden tenerlas muchos de los que están acá. Pero María es muy consciente de sus derechos y empieza a ejercer un liderazgo. Y cuéntanos tú, por favor, como cuáles son esos rasgos de María que la hacen tan distinta, haciendo un oficio tan común en tantas partes, qué es lo que la caracteriza y la vuelve tan importante. Mire, sin duda María es una de las mujeres que yo más admiro en este país. Yo recuerdo cuando le entregamos el premio y ella estaba al lado de Alejandro Gaviria, era la única mujer en un grupo. Yo tengo incluso la foto del premio de su perfil. Y María es muy especial. ¿Por qué? Porque además cada personaje lo escogí también como evocando características de liderazgo que nos sirven a todos. Primero, asume que la solución es ella, que nadie va a hacer ni va a defender sus derechos por ella, que incluso hay mucha gente que le funciona, que a ella no le funcione, que gane menos. Entonces ella asume un liderazgo que yo denomino de autoinclusión, de decir, o nos organizamos nosotros, armamos nuestra agenda, porque no ganamos lo justo, porque no hacemos esto. Y además lo asume sin un salario, no es que alguien le pague para que vaya y organice a las mujeres, sino que dice, yo estoy viviendo esta injusticia y desde ahí asumo que la transformación y el cambio no va a venir de afuera, sino viene de nosotras. Y de nosotras reconociendo nuestro poder. Toda la narrativa de María reuniéndose los domingos en el Parque San Antonio con las otras trabajadoras domésticas, creando el sindicato, asesorándose, pero además pasando 3 leyes en el Congreso que regularon el horario, que regulan también las primas, que regulan y que además me parece un ejemplo muy lindo de equidad racial, porque sí, es el sindicato de mujeres afrocolombianas que asume la causa de todas las mujeres, pues porque no solamente son las mujeres afrocolombianas las que están, es decir, María asume la tarea para todo un país, asume la tarea con estas mujeres, pasa leyes que eso, a mí me encantan los liderazgos de resultados. Entonces María, su discurso son sus hechos, no es como echándole a uno un cuento que no sé qué, y es una equidad real porque es una equidad económica, ahora que estamos hablando de factura y no sé qué, ¿no? Es una equidad económica, es una equidad, ¿no? ¿Sí? O sea, María busca, el primer logro de María es horas, o sea, es decir, cuáles son las horas que nosotros debemos prestar este servicio que sea justo, cuáles además la remuneración que necesitamos. Entonces me parece que es un liderazgo de resultados y yo podría hablar mucho de María, verdad que la quiero y la admiro mucho y como les digo, para mí en la pandemia yo tengo la figura, las dos hablando en Zoom y yo diciendo, en Bogotá todo el mundo se queja, María a pesar de quedar con la mitad de sus ingresos, de pasar todo, nunca fue pesimista, ¿no? Cuando casi la echan de su casa porque no tenía para pagar el arriendo, cuando además le dio COVID y tal, la señora seguía ahí. Y yo creo que hay un elemento fundamental en María, y es que a pesar de haber sido víctima de la violencia, a pesar de todo esto, dice, esta condición no es permanente y yo no voy a dejar que otros apaguen mis sueños.
y yo no voy a dejar que me dejen en ese lugar de víctima, sino que yo soy la protagonista de esa historia. Entonces me parece muy interesante cómo ella trasciende en medio de las complejidades de la vida, cómo además así haya sufrido tantas cosas, asume mejorar las condiciones de vida de las mujeres y con esa valentía hacerlo y logra resultados. Una mujer que no ha terminado el bachillerato, una mujer. Entonces yo a alguien le decía, mire, María es 1000 veces mejor que yo, porque yo al final estoy en los hombros de muchas Marías, ¿sí? Y es una mujer que asume todo esto. A mí me pagan, a mí, pues sí, hay un mérito, pero yo creo que tenemos que poner el mérito en todas estas personas que sin tener las condiciones muchas veces generan transformaciones y son generosas en dar su vida, arriesgarla en muchos contextos por nosotros, y además reconocen su poder, que para mí es clave. Es decir, María sabe que más de 1 millón de mujeres y algunos hombres en este país ejercen el trabajo doméstico, que eso tiene un poder, que votan, que compran. Entonces cuando va a negociar al Congreso no es como, ay, ayúdame, ¿sí me entiendes? Yo voto, yo compro y somos más de 1 millón. Cuéntame de qué estamos hablando. Y eso me fascina también, como esa altanería, esa dignidad, esa claridad. Y por eso también el subtítulo del libro de desafiar las miradas desiguales. Usted es congresista, es trabajador, yo también. Usted es eso, yo también. Y además somos muchas y contamos. Entonces esto es algo que usted tiene que hacer, ¿no? Entonces esa parte me encanta. El libro nos va contando las historias de estos líderes, pero por ahí entre los párrafos, pues Paula va inyectando sus propias ideas de distintos temas y reflexiones y hace digresiones. Cuando está hablando de María, público paisa, Paula escribe: una sociedad paisa con múltiples vestigios de épocas coloniales que hacía que a sus hijos, a pesar de haber nacido allí, se les considerara aún hoy eternos migrantes y con ciudadanía parcial o relativa, que solo cuentan en época de elecciones. Después vuelven a ser extranjeros en su ciudad, aquella en la que nacieron y crecieron. Ese imaginario de una ciudad blanca mestiza los pone afuera casi siempre en la tercera ciudad afro del país. Yo quiero, Paula, que nos hables de Medellín, la tercera ciudad afro del país. Claro, y con todo lo que he trabajado en Antioquia era muy fuerte, porque además cuando incluso lanzamos el libro en la Feria del Libro de Medellín me conmovía mucho que al presentar a María y Rafael era como si estuviera presentando unos líderes que traje de Mozambique y de, ¿sí? O sea, como de otro lado, y nacieron en Antioquia, son, o sea, el uno es de Copacabana, el otro es de Apartado, son absolutamente ciudadanos de esta región, pero ¿por qué no son considerados propios? Que yo incluso hacía un ejercicio y decía, si les cambio el apellido quizás, ¿no? Si les cambio el apellido quizás, pero sí es un cuestionamiento sin duda, porque creo que a veces nos quedamos, no actualizamos nuestras identidades y nuestra realidad como territorios, como región, y es muy difícil y es muy violento que una parte de la población tan importante se sienta migrante cuando además su referente es haber nacido ahí. Y obviamente la historia de María y Rafael es mi historia en Bogotá, porque a mí también en Bogotá me dicen, pero ¿usted dónde nació? Aquí. ¿Pero cómo nació aquí? Le dije, es como usted pudo haber nacido en cualquier sitio o no, porque yo no puedo nacer aquí. O sea, usted pudo haber nacido en Brasil, en Bahía, o puede haber nacido, yo porque no pude haber nacido en Bogotá cuando mi mamá se vino a trabajar acá, o sea, no. Entonces, claro, ahí hay un espejo y entiendo mucho eso, pero además en muchas conversaciones con muchos líderes antioqueños, siempre me dicen, Paula, es que esa migración del Chocó que vino a Antioquia, le dije, son tercera generación, son tercera, ¿sí? Es como si uno dijera, los colombianos que se han ido a Estados Unidos, nacieron en Estados Unidos, ¿qué son? Sí, son colombianos, son gringos, son americanos, son, sí, si son segunda o tercera generación, sí, sus papás son colombianos, pero además todos los que tenemos familia afuera sabemos que su identidad está allá. Es lo mismo acá.
Pero ¿por qué no se considera? ¿Por qué son eternos migrantes? ¿Por qué, por ejemplo, lo que te digo, al presentar el libro en Medellín era como hablando de un ellos que no somos nosotros, que llegaron acá y que además pues llegaron acá y bueno, acá lo recibimos y tal, pero yo decía es que, y por eso te pongo incluso el ejemplo con Estados Unidos porque es muy interesante. Yo como lo trabajo desde Ford y otros espacios, viendo cómo lo latino no se interioriza en Estados Unidos todavía y se considera, aquí veo lo mismo con lo afro, en un Medellín que tiene una relación histórica y que tiene una presencia, pero que además me parece muy violento porque muchos de estos jóvenes incluso, o sea, ni siquiera han ido al Chocó, o sea, los nietos de María nunca han ido al Chocó. De hecho, cuando les preguntan y los cuestionan, dicen, no, yo no conozco, yo conozco es Medellín, pero para Medellín no son de ahí. Y ahí hay una violencia y es otra forma de desarraigo que me parece muy, muy crítica, ¿no? Siendo una historia muy distinta, la segunda historia del libro, que es la de Rafael Palacios, tiene ese punto común. Rafael Palacios es un niño que nace en Copacabana, va al colegio en Copacabana, los papás viven en Copacabana, el papá es profesor, y a él todo el tiempo le preguntan, ¿y tú de dónde eres? Y la razón de la pregunta, ¿y tú de dónde eres?, es que él es negro. Y como es negro, entonces, pues, por lo tanto, tú no puedes ser de aquí. ¿Tú de dónde vienes? Y bueno, Rafael Palacios, además hay una cosa ahí curiosa, y es que él aprende a bailar con el papá es profesor de danza, y aprende también y con tanto gusto que el niño dice, me quiero dedicar a la danza, y ahí sí al papá se le para el pelo. Porque eso no contábamos con que fuera a ir hasta allá. Bueno, baila con el ballet de Sonia Osorio, se va para Bogotá, baila con el ballet de Sonia Osorio. Después Paula nos cuenta que se va con una beca a estudiar en París con los mejores profesores de danza, las mejores profesoras de danza en París. Viaja por medio mundo y decide regresar a Medellín, y en Medellín crea un grupo que se llama Sankofa Danza, que pues lleva 20 y picote de años haciendo una danza muy con sus raíces afro, con una danza moderna que se ha presentado en muchos lugares del planeta. ¿Por qué Rafael es un líder social? Eso me parece muy interesante y aquí venimos al ejercicio cultural. Y yo creo que a veces en el país subestimamos el ejercicio cultural. O sea, bailar, ¿para qué? ¿Por qué? Y es muy lindo cuando yo hablo con los bailarines de Sankofa Danza Afro y dicen, Paula, es que yo bailo mi barrio, yo bailo Calasanz, yo bailo la Comuna 8, bailo lo que significa hacer esto, bailo. Entonces me parecía muy importante resignificar, que ha sido uno de los temas de mi vida también, el ejercicio cultural desde esa trascendencia, desde incluso decir, también las exclusiones culturales han sido muy perversas. Rafael, por ejemplo, cuestiona muchísimo el mapalé, dice, es que esto no somos nosotros, ¿por qué me tengo que echar aceite? ¿Por qué esta exotización? ¿Por qué esta erotización? ¿Por qué es todo esto cuando eso no? Y por eso se va a París y por eso se va al continente africano a decir, es que eso que ustedes están diciendo y esta parodia que en gran medida crearon diciendo que somos nosotros, no somos nosotros. Nosotros somos esta otra cosa. Entonces, ojo, porque es el bailarín, el coreógrafo, el artista, que también dice, es que usted no me va a decir quién soy yo porque usted está sesgado en lo que quiere, e incluso hay una intencionalidad en dejarme en cierto lugar de la sociedad sin tomarme con la fuerza, con la trascendencia, con la historia, con el linaje, con el legado que yo tengo, y pues si usted no me lo va a dar, yo voy a buscarlo. Y como bailarín, mi cuerpo transmite, mi cuerpo es un actor político, mi cuerpo transmite una cantidad de cosas, pero además necesito ayudar a sanar este país a través del cuerpo, de muchas cosas. Y ya no solamente este país, sino que es lo que cuento en el libro, en el mundo. O sea, en Nueva York es la compañía de danza colombiana más reconocida, ¿sí? Entonces, me parecía muy importante porque yo creo que a veces en el ejercicio artístico siempre subestimamos el poder de un libro, el poder de una compañía de danza, el poder, ¿no?, de un músico,
el poder. Entonces creo que Rafael combina toda esta apuesta política, social, cultural, donde está moldeando el pensamiento de una sociedad, y además, que es de las cosas más lindas de ver Sankofa, ver en dignidad en un escenario, no con erotización, no con esto, hablando y cuestionando. O sea, la ciudad de los otros, cuando uno ve la ciudad de los otros de Sankofa, ve ese Medellín en el metro y estos bailarines cuestionándonos todo el tiempo sin palabras, sino con movimientos, lo que significa la exclusión en una ciudad y sentirse otro en una ciudad. Por ejemplo, solo para hablar de una de sus obras. Entonces, me parecía importante un actor cultural que se visibilizara así con su apuesta política, ¿no? Y que cuestionara al país también desde esa apuesta política, desde la danza. El tercer perfil que trae el libro es el de un cura bueno, un padre bueno ahora, y lo pongo en esos términos porque en estos meses hemos visto en los medios de comunicación los comentarios sobre el libro, el último libro de Héctor Abad Faciolince, Salvo mi corazón, todo está bien, que se ha presentado como la historia de un cura bueno. Y bueno, pues Paula escribió la historia de otro cura bueno, que se llama John Reina Ramírez, y es, digamos, todas las historias tienen un componente político, entendiendo política en su sentido más amplio, pero pues este cura sí es el más político de todos en la medida en que lidera el paro de Buenaventura en 2017. Y es un sacerdote que no nació en Buenaventura, llega a Buenaventura y logra, digamos, con esa credibilidad que tienen los sacerdotes, ser también un catalizador en momentos en los que hay demasiada tensión y demasiada polarización. Háblanos, por favor, de tu amigo John Reina. Sí, bueno, John y yo nos conocimos en un avión y desde ahí volamos juntos muchas veces. Pero me parece muy interesante porque John es de Escuandé, Nariño. Muchas veces no hablamos de este mestizaje en el Pacífico. Es un hombre mestizo del Pacífico, su universo es pacífico, y que llega a Buenaventura porque sus papás deciden trabajar ahí, y que además, viviendo la injusticia, asume, porque pues obviamente la iglesia en el Pacífico ha tenido un rol muy, yo digo que son los alcaldes, los obispos son los alcaldes en el Pacífico. Si uno quiere coordinar temas es con los sacerdotes, digamos, la iglesia tiene un rol muy importante en el Pacífico, un rol además porque le ha tocado ser una iglesia además muy militante en términos de reivindicación de justicia social ante tantas cosas. Y John es este personaje que además muestra también, digamos, una espiritualidad, pero al mismo tiempo un ejercicio de organizar, y digamos que el cruce es porque nosotros lanzamos en Manos Visibles un año la escuela de gobierno, y él me dijo: Paula, ¿yo puedo hacerla? Yo lo llamé, fue a pedirle líderes, que me remitiera líderes, y entonces yo: padre, por favor, ¿qué líderes? Queremos líderes para la escuela de gobierno, queremos que el poder es y será pacífico, pero necesitamos. Y él, cuando terminó de enviarme la lista, me dijo: ¿será que yo puedo participar y escuchar al profesor Cepeda y a Malcolm Diz y a Noé Quién? ¿Será que yo puedo estar? Y le dije: claro, padre. De hecho, Fernando Cepeda ha sido uno de sus mentores. Y le dije: claro, padre. Y bueno, y el padre participó en muchos procesos con nosotros, y se empieza a incubar esta agenda de liderazgo, esta agenda de decir, bueno, históricamente el Pacífico ha reivindicado sus derechos a través de paros, pero ¿cómo hacemos este paro diferente? ¿Cuál es la agenda? Hacen la escuela de economía en los Andes, ¿no? O sea, es una cantidad de personas y él que se forman también para eso. Y veo pues como este sacerdote que es el director de la Pastoral Social, con Monseñor Epalza, que también es otra figura absolutamente interesante, o Monseñor Cano, que también son muy importantes en la historia de Buenaventura, y empiezo a ver este liderazgo surgir, organizarse, y todavía asumir esa tarea, ¿no? En unos paros cívicos que fueron muy críticos, que siguen siendo muy críticos. Y me pareció que además hacer balance de todos estos años que he sido testiga y acompañado su lucha,
fue muy interesante porque de ahí salió el título del libro, ¿no? De ahí salió el nombre del libro. Porque cuando estábamos revisando su capítulo y él se estaba subiendo al carro, yo no sabía que todavía estaba amenazado y lo llama un escolta y yo le estaba diciendo, bueno, John, pero hagamos balances, ¿tú sí se ha logrado algo o no en Buenaventura? Porque pues estamos hablando hoy y Buenaventura sigue crítico, o sea, todo esto que se hizo, esto, ¿qué? O sea, el alcalde está cuestionado, todo el mundo está, eran 20 billones y han logrado 5. O sea, ¿qué pasa? ¿Esto sí está funcionando? ¿No ha funcionado? Ya lleva 5 años el Comité del Paro Cívico, etcétera. Y yo lo cuestionaba mucho porque hay mucha honestidad, hay mucha sinceridad en nuestro... Y le decía, ¿sí o no? O sea, ¿qué pasa? Y entonces él se voltea, ya se tenía que ir para el aeropuerto cuando lo llama el escolta. Y me dice, Paula, ¿será que estamos soñando lo imposible? ¿No? Y ahí viene el título porque yo decía, sí, lo mínimo con lo que podemos soñar es lo imposible, pero hacerlo posible sigue siendo muy desafiante, no es como que ya lo logramos. Y creo que con ninguno de los protagonistas, y John sabe que está muy lejos todavía de lograrlo, ¿no? Que es una vida y que son muchas generaciones los que van a generar ese cambio. Entonces esa es mi historia con John resumida. El libro plantea o presenta a María Roa, que les decía que nació en Apartado, pues como por ese origen con el mar y en fin, como el elemento agua del libro. Rafael, bailarín que busca sus raíces en la danza, es el elemento tierra. Y el padre, pues que es como un fosforito, me lo imagino yo no lo conozco, pero de todo lo que describes uno se lo imagina como con mucha energía. Tú lo presentas como el elemento fuego. Y se acabó el libro. Y entonces el aire. Entonces Paula tiene al final un capítulo muy corto en el que propone que el aire somos los lectores, que uno al leer como que recibe eso y es un oxígeno y pues la idea es replicar. Discrepo. Yo tengo otra idea sobre el aire. Me parece a mí que el aire, que además es como, claro, etéreo, está flotando por todo lado, el aire eres tú. El aire eres tú atravesando todos esos capítulos con todas las reflexiones que nos estás haciendo, porque además, pues para cualquier lector que lea La Solapa, pues es claro que tienes una fundación que se llama Manos Visibles, fuiste ministra, has tenido pues roles muy destacados, y porque inyectas frases como esta, por ejemplo, dices, citando a una líder afro-brasileña, dices, cuando le preguntaron sobre política, entre izquierda y derecha, yo sigo siendo negra. ¿Eso lo dice ella o lo dices tú? Pues es Suely Carneiro, que es una de las grandes líderes brasileñas, y lo digo yo también. ¿Sí? Nunca me ha gustado encasillarme, nunca me ha gustado y me parece nunca me ha gustado encasillarme y me parece como una ofensa a mi autonomía, ¿no? O sea, como que me encasillen me parece una ofensa. Entonces siempre, y en este país que a veces es tan complicado porque uno es usted de esta persona, para mí es como una ofensa, o sea, Paula es de Paula y me uno con gente a hacer cosas, pero ni soy de aquí, ni soy... Y creo que Suely es muy clara en esa declaración cuando dice eso, cuando le preguntan, bueno, en Brasil usted es de izquierda o de derecha, y dice, entre izquierda y derecha yo sigo siendo negra, porque ha habido perversidad tanto en la derecha como en la izquierda también, ¿no? Entonces, y el tema de equidad racial pues no ha sido de verdad no ha sido tampoco, o sea, hay muchos cuestionamientos en ambos lados, pero además son una agenda de identidad que trasciende en gran medida lo político, desde lo que dice Suely, y yo estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, sí, y lo del aire, que era yo sí quería sentir, y yo sueño con los lectores, o sea, yo sueño con el lector diciéndome cuál es su sueño posible.
e hice un ejercicio con más de 1000 niños y jóvenes en el Pacífico, donde les decía, dígame qué capítulo voy a escribir de usted. Y recuerdo mucho un bailarín en Quibdó de 13 años que me dice, Paula, el capítulo que usted escribiría sobre mí es que así no tuviera para el pasaje, nunca dejé de ir a mis ensayos. Y usted va a saber de mí en 7 años. Me dijo, lo que usted diría es que caminaba 1 hora y media, no tenía para el pasaje, pero el capítulo que yo estoy escribiendo es este. Un niño de 13 años, ¿no? Entonces, para mí el lector es la inspiración, porque yo no creo en héroes ni en gente excepcional, no, yo creo en esa persona que me estoy encontrando acá, que me dice, mira, yo estoy intentando esto, lo estoy haciendo con toda esta generosidad y creo que es posible, así el resto de la sociedad me diga que es imposible. Pero además no es soñar como algo etéreo, sino es planear. O sea, yo estoy yendo todos los días a mis ensayos, yo estoy haciendo esto, entonces sí me interesaba mucho y como te digo, este proceso que hice con más de 1000 estudiantes en el Pacífico fue impresionante, o sea, porque además era decir, el capítulo que yo estoy escribiendo en este contexto que casi todo parece imposible, es este. Entonces por eso para mí también el lector es oxígeno, de pronto es un tema más egoísta, ¿no? Porque yo también necesito motivación y necesito sentir, y como te digo, es un libro muy pandémico donde yo decía, esto se va a acabar todo es imposible, esto, sí, o sea, yo la pandemia era como, y entonces decía, el oxígeno es María, que dice, mira Paula, es que yo he vivido tantas pandemias, sí, he vivido tantas cosas y aquí estoy y sigo, y entonces yo decía, bueno, ¿y yo qué? ¿De qué? ¿No? Caramba. Entonces, claro, sí es esa parte como de oxígeno que me dan los lectores y que me siguen escribiendo en redes sociales y me llena de emoción porque creo que esa es la historia que quiero seguir contando. Bueno, te propongo que nos salgamos un momento del libro. Alguna vez en una feria del libro de Manizales, yo soy de Manizales, le escuché decir a Antonio García, el escritor caleño, que cuando uno se asume escritor, pues tiene que entender que todo lo que escribe entonces hace parte de su obra. O sea, que uno no puede pretender que su obra son los libros, sino todo. Si le encargan un reportaje, una entrevista, las columnas, pues eso también hace parte de su obra y se debe asumir con la responsabilidad del escritor. Desde el año 2009 tú eres columnista en El Tiempo y tienes una columna semanal, una columna mensual. Desde 2009 hasta acá una columna mensual, pues eso ya es otro volumen ya muy grueso. Háblanos de esa parte de tu obra, cómo la preparas, cómo escribes las columnas, cómo eliges los temas, en fin. Uy, eso es como el diario también, ¿no? Sin duda las columnas han sido un ejercicio y tenerlas domingo, tener ese espacio para mí ha sido muy importante para poner temas que de otra forma creo que no estarían en la agenda, pero incluso también cuestionar, pero incluso también ayudar. Mi columna más reciente es, por ejemplo, sobre la situación en Quibdó y un museo que va a cerrar, ¿no? El Museo Ubuntu Bantú que va a cerrar por todo el orden público y toda esta criminalidad que está alejando a tanta gente del territorio. Entonces las columnas han sido un ejercicio de escritura muy interesante. Primero se lo enviaba a 5 amigos, ya ahora solo lo revisa uno antes que le digo, oye, lo que estoy escribiendo está muy fuerte o no, hágale. Entonces sí, la verdad las uso para decir mi visión del país. Por ejemplo, escribí una reciente en vanguardia, o sea que creo que al país le faltan liderazgos de vanguardia y que creo que a veces también, bueno, y así escojo los temas muy, sí pensando en el lector de coyuntura, pero también a quién necesito que le lleguen esas palabras y qué efecto tengo cuando escribo. Yo siempre escribo con una intencionalidad, sean los libros o sean las columnas, estoy pensando en qué línea estoy dando a través de ese escrito y qué es lo que quiero generar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a la red de líderes de manos visibles, yo sé que leen mis columnas,
Yo sé que hay una cantidad de líderes nacionales que leen mis columnas y ahí hay un ejercicio donde siempre busco, por ejemplo, eso, cuestionar, poner siempre protagonistas que de otra manera no serían protagonistas, porque creo que aquí siempre se pone muy de protagonista un cargo y no un liderazgo, que creo que no es la misma cosa. Entonces, busco visibilizar muchas cosas invisibles en el país y busco reflexionar, rendirle homenaje, dar mi perspectiva. Y sí, ha sido un ejercicio de escritura y casi siempre desafiando las miradas desiguales, ¿no? Porque escribo sobre el país, de verdad, las noticias pasan por 3 lugares, o sea, por lo que pasa en Bogotá, lo que pasa en Medellín, lo que pasa en Cali, Cartagena, cuando hay eventos, porque ni siquiera es que discutamos Cartagena tan a profundidad en temas, y pues son más de 1000 municipios, ¿no? Y qué pasa con el resto del país, ¿no? Y yo narro sobre todo pues a donde voy más, que es el Pacífico, y donde trabajo más, que es el Pacífico, pero me encantaría poder tener más elementos para hablar de la Amazonía, me encantaría poder tener más elementos para hablar de los Santanderes, me encantaría. Entonces procuro que esa columna sea como un espacio, sí, primero de reflexiones contemporáneas, globales también, porque creo que a veces también somos muy parroquiales y no nos damos cuenta que nosotros estamos conectados con un mundo pues que avanza en muchos temas y que está discutiendo otras cosas, y nosotros aquí hablando como de opiniones o centrándonos o haciendo grandes cosas que en realidad a veces no son tan trascendentales. Entonces no sé si te respondí, pero es muy creativo el ejercicio síntesis. Muchas gracias. Ya encendieron las luces, ustedes ya saben eso qué significa. Entonces, pues este tiempo que queda es un tiempo para ustedes. Por acá ya levantaron una mano. La idea es que alcen la mano y se acercarán con el micrófono para que puedan hacer las preguntas o las preguntas a Paula. Soy Rodrigo López de Jericó, nacido, criado, nunca seré ministro. ¿Quién sabe? Soy de un municipio que estamos dando una lucha contra una multinacional que se llama Anglo-Gola Santi, que la tenemos muy superada. Soñar lo imposible en una mujer como usted es creíble. ¿Qué opina usted de los pueblos como Jericó, llenos de líderes culturales y sin ningún líder político? De los niños, de los campesinos que están postrados en el desconocimiento y que diario escriben un libro imposible de soñar. Pues primero mi reconocimiento, y aquí estamos, y yo una reflexión que tengo, no conociendo como el caso específico, pero creo que hay que cambiar relaciones de poder, y creo que también para los líderes culturales, líderes comunitarios, líderes sociales, hay que también pensar dónde podría rendirnos más con los riesgos que eso implica. ¿Sí? Cuando nosotros arrancamos Manos Visibles, y cuando lo arranqué y hoy que veo 12 años después, que muchos de esos líderes, después de procesos de preparación, hoy ministros, viceministros, con alcaldes, están ocupando posiciones de poder, líderes que eran improbables para el país en muchos sentidos, pero que al tener las herramientas y cumplir con algunas cosas como maestrías en no sé dónde, hacer no sé qué, hoy están ocupando posiciones, y con los cuestionamientos y los desafíos de ocupar posiciones de poder, porque no hay que idealizarlas. A veces uno puede tener el poder pero no hacer nada, o uno puede tener el poder y hacer algo, etcétera. Pero creo que a veces es importante pensar la trayectoria del liderazgo de una manera más trascendente, no solo desde afuera, sino desde adentro de las estructuras, o creando nuevas estructuras para cambiar las relaciones de poder. Creo que el liderazgo no es estático y que hay que pasar por diferentes escenarios para lograr además no solamente decir que no, sino uno mismo crear el sí que uno quiere ver con los modelos en los que uno cree. Esa sería mi recomendación. Y como son tantos, pues pueden estar en diferentes espacios, diferentes esferas. Y ayer me conmovió mucho
porque dialogué con un colectivo de niñas que las he mencionado todo el tiempo, porque unas jovencitas atómicas, de esas que me encantan a mí, de acá, antes del conversatorio que tuvimos ayer, unas jovencitas atómicas, de esas que uno les ve y yo decía, uy, ¿no? Y decía, somos mujeres campesinas, estamos aquí en Jericó, estamos haciendo esto, ¿usted qué mensaje nos manda? ¿No? Y que incluso uno se asusta porque uno dice, con esta fuerza, ¿qué les voy a decir? Y yo decía, háganse visibles. Porque no las está, o sea, yo vengo acá y las veo, pero el resto no las está viendo. Necesitamos que ustedes nos ayuden a entender y a engancharnos en la realidad de las mujeres campesinas de este país. ¿Sí? Entonces, pero necesitamos hacernos visibles también y ocupar diferentes posiciones y entender que sí desde el territorio, pero también desde otros espacios se pueden generar cambios y que no es solamente desde afuera, que a veces hay que meterse también para lograr cambios estructurales y rediseñar o tratar de cambiar los sistemas. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Laura Cristina Escobar, tengo 16 años, soy del municipio de Fredonia y he tenido la oportunidad de acompañar procesos de niñas, de adolescentes, de jóvenes, prácticamente con mis uñas, porque como mujeres es difícil trabajar y acompañar esos procesos. En ese camino de liderazgo que apenas estoy empezando, quisiera preguntarle cómo yo, como líder joven, puedo hacer que otros jóvenes o niños crean que tienen sueños posibles. ¿Cómo acompañar a esos jóvenes y hacerles creer que tienen sueños posibles en un suroeste que está tan silenciado, cuando como jóvenes en municipios a veces no tenemos esos recursos como para, por ejemplo, estudiar? Entonces, ¿cómo hacerles creer en serio que no solo tienen un sueño posible, sino que tienen más sueños posibles? Pues mira, Laura, ¿no? Sí, señora. Laura, tú ya eres una victoria. O sea, yo te escucho y ya tú eres una victoria y tú eres un sueño posible que además asume temas por su comunidad, ¿sí? Y como joven, yo eso le comentaba a Adriana ahora, pues yo también tenía 28 años cuando fui ministra y era una mujer joven, ahora soy madurita, ¿sí? ¿Sí? Y lo que digo es, los jóvenes estamos para muchas cosas y si tú te preparas y si sigues logrando, y hay muchas personas que estamos también dispuestas a acompañarte en esa tarea, ¿no? Entonces, y te cierro con esto. ¿Y por qué te digo que eres tú? Yo lo vivo. Cuando yo estaba trabajando con estos estudiantes en el Pacífico, ellos me miraban y ellos decían, usted es un sueño posible. Porque qué diferencia un joven negro del Pacífico conmigo, o sea, no tenemos ninguna diferencia. ¿Sí? Entonces ya tú eres un ejemplo de ese sueño posible y en gran medida tú eres el ejemplo de los liderazgos. Yo siempre les digo a los líderes de Manos Visibles, seamos los líderes que queremos ver en el mundo, nosotros, más que haya que decir usted, yo soy eso que quiero ver en el mundo y lo estoy construyendo y lo estoy forjando. Entonces, sigue y en lo que te podamos apoyar, aquí estamos. Y quiero también agregar otra pregunta un poco ya personal. ¿Cómo usted como mujer ha sentido que el feminismo le ha ayudado a usted en su progreso como líder, mujer negra que ahora pues es una mujer reconocida? Y cómo nosotras como jóvenes podemos crear a través de ese feminismo. Bueno, mira, te voy a poner 2 ejemplos porque yo creo que eso también parte de algo que llaman sororidad y acompañarnos, pero que yo siempre he tenido grupos de mujeres y de hecho esta mañana estaba hablando con una de mis grandes mentoras en este país, antioqueña, con Marta Elena Bravo, que ha sido una mujer a la que quiero, admiro y que ha sido mi mentora desde que nos conocimos y era ministra de Cultura y con quien tengo un profundo cariño, que no pudo estar acá en Jericó, pero que admiro y quiero mucho. Y Marta Elena ha sido una de esas mujeres, ejemplo, guía, ha leído mis libros, siempre lee el borrador antes y me retroalimenta, siempre me ayuda con sus visiones, me acompaña en Manos Visibles. Entonces es acompañarse de otras mujeres y te cuento otro ejemplo. Yo siempre he tenido un grupo de amigas afroamericanas con las que me reunía en Washington
y que recuerdo que un año antes de terminar el ministerio me dijeron: Paula, ¿tú para dónde vas? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sigue? No, mira, yo quiero crear manos visibles, ok, y se organizaron y armaron un plan de trabajo y dijeron: bueno, ¿cuándo vienes a Estados Unidos? Vamos a hacer esto, las reuniones son estas, no sé qué. ¿En Colombia conseguiste apoyo? No, porque yo arranqué Manos Visibles y todavía sigue siendo 90% financiación americana y del gobierno español en algunos otros momentos. Y dijeron: bueno, Paula ya termina esto, ¿cómo la acompañamos para que siga haciendo esto? ¿Cómo la presentamos? Entonces, entre mujeres, y por eso te digo que aquí estamos. Y yo lo que le digo a muchas jóvenes que hacen parte de nuestros procesos, que ya digamos también estoy en ese escenario de vida, les digo: yo estoy trabajando para ser su ancestra, como se usa hoy, ¿no? Y ser su ancestra también implica que más allá que el protagonismo sea mío, sea el de ustedes, y cómo nutro su liderazgo para que ustedes trasciendan. Y eso es lo que en eso estamos, y yo estoy segura que así como Marta Elena a mí me ha ayudado en muchísimas cosas y me guía y me acompaña, pues también aquí en Antioquia hay muchas personas que a ti pueden guiarte y acompañarte. Y yo creo que hay que mapear, escribir por redes sociales, que de todas maneras la gente contesta, y atreverse a desafiar pues muchas barreras que a veces uno cree que la gente no, y la gente sí. A veces la gente contesta y dice: te puedo apoyar, puedo acompañarte. Y cuando vemos mujeres jóvenes, yo me emociono muchísimo, lo que te digo, yo estoy aquí todavía contigo, con todas estas jóvenes que he visto en Jericó, con estas ganas, con esta agenda de mujeres campesinas, entonces, y decimos: hoy caramba, y se va uno con esa inquietud. Entonces yo creo que entre mujeres también tenemos esa sensibilidad, y cada día estamos ocupando más posiciones de poder en universidades. Yo ahora estoy en el Consejo Superior de AFID acompañando a la rectora, y digo, hay más mujeres ocupando posiciones, y creo que tenemos muy clara la agenda también de empoderar a las generaciones que siguen. Qué bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Lina Velázquez, gestora cultural de Venecia, Antioquia. Bueno, yo quería preguntarle, porque no había seguido el camino de lo público, pero siento que ya de alguna manera respondió eso. Entonces, más que preguntarle, quiero felicitarla. Sigo mucho su labor con Manos Visibles, la labor que hacen Fernando Palacio y Belia Vidal, en particular ustedes como líderes afro. De verdad que es admirable, y ojalá que muchas personas tomemos ejemplo de eso para visibilizar los territorios y trabajos muy valiosos que se están haciendo desde ellos. Muchas gracias. No, gracias a ti. Me dicen que tenemos tiempo para una pregunta más. Si alguien… Arriba, sí. Arriba en el lado derecho. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy CMJ de Jericó, también llevo un proceso, digamos, con las juventudes, y también de cierta manera me he dedicado a lo que es la gestión cultural. Mi pregunta es: ¿de qué manera puedo yo como joven, que aunque ha sido muy difícil porque nos ha tocado prácticamente trabajar con las uñas, de qué manera puedo yo generar un impacto en mi departamento y hacia los otros jóvenes para que se animen, digamos, de cierta manera a ser de nuestro municipio o de nuestro departamento una revolución donde podamos ser escuchados, donde podamos crecer culturalmente y también políticamente? ¿Cómo podemos los jóvenes lograr que nos den el espacio que nos pertenece? Uy, no sé si te tenga las respuestas, porque yo creo que cada contexto es muy particular, pero yo pues digamos que he visto muchos procesos juveniles florecer, trascender, y hay que recordar que uno no siempre va a ser joven, ¿no? Que la vida es es una trayectoria donde en diferentes etapas uno puede aportar desde diferente, y está adquiriendo un conocimiento que le va a permitir seguir a otro espacio donde puede incidir más. Entonces, primero, que no se desmotiven, porque ya el hecho de ustedes estar juntos, organizados,
realizando una labor los está formando para una tarea más grande. Sí, a veces uno es impaciente, pero no se da cuenta. Yo empecé a trabajar en temas comunitarios a los 12 años, en una organización que se llamaba la Central de Juventudes, y toda mi juventud estuve ahí. ¿Sí? Después en grupos universitarios, y yo ahora me doy cuenta que la vida a través de esos procesos me estaba formando para que cuando llegara a ser ministra pudiera interactuar con cualquier comunidad, mirarla a los ojos, tuviera una sensibilidad, pero además buscara un ejercicio de liderazgo desde la posición en la que estaba. Entonces lo que yo te diría es, no subestimes lo que están haciendo, porque a veces uno ahí es donde se está formando, y obviamente también es planear qué sigue, porque de pronto pues tú dices en unos años yo quiero ser la alcaldesa de Jericó y hoy tengo 17 años o 18, pero me voy a formar para eso, la trayectoria que quiero tener, lo que voy a aprender para los 30 y algo ser o a tal edad ser, porque a veces es eso, o sea, uno está incubando los sueños desde lo que está haciendo ahorita. Entonces yo te respondería con eso. Y segundo, sí saber negociar el poder que ustedes tienen con una agenda y de una manera muy precisa y madura, porque a veces sí estoy sintiendo en algunos movimientos juveniles que he seguido en otros lugares, que a veces es mucha catarsis pero poca propuesta, ¿sí? Entonces a veces es mucha catarsis, es como esto no funciona, esto no es, esto, bueno, ya usted se ha dado cuenta que muchos de los liderazgos, o no liderazgos, sino cargos que tenemos, pues no se van a poner en la tarea de plantear una solución. Entonces usted llegue de una vez sí con la crítica, pero también con la solución. Y busque ayuda para generar esas soluciones. Y ahora con internet que hay tanta información, mire, conozca, proponga, porque necesitamos en este momento del país, desde todos los sectores, es un liderazgo de soluciones y gente que diga cómo hacer las cosas, porque ya la complejidad pues todos la tenemos sobrediagnosticada. ¿Sí? Bueno, aquí hemos hablado del liderazgo y los líderes de logística ya me hicieron la seña de esto se acabó. Muchas gracias a todos.